Amigos, el telón de la vida real es a menudo más cruel y revelador que cualquier escenario de ficción. Algunos creen que existen villanos confinados únicamente a la pantalla, seres de papel que desaparecen con la claqueta final. Pero luego, en la cruda luz de la realidad, encontramos a figuras como Sergio Goyri, un hombre que no solo interpretó personajes, sino que hizo del personaje su forma más íntima de vivir, desdibujando la línea entre el arte y la auténtica esencia. Durante décadas se vendió como el epítome del macho elegante de la televisión mexicana. Una imagen construida con sombreros, pistolas, caballos y un orgullo inquebrantable que siempre iba por delante, sin espacio para la duda o la fragilidad. Pero cuando las cámaras dejaron de grabar, el personaje, lejos de desaparecer, continuó actuando por cuenta propia, revelando una verdad que nadie esperaba y que cambiaría su destino para siempre. Para quienes desean desentrañar más historias como esta, llenas de secretos y giros inesperados que la industria se ha esmerado en ocultar, les invitamos a unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse ahora mismo a Secretos de la Fama y activen la campanita para no perderse ninguna de estas verdades escalofriantes. Lo que vino después de la caída de su imagen pública fue una telenovela sin guión, una saga repleta de insultos, escándalos resonantes y un silencio prolongado que intentó disfrazarse de dignidad, pero que para el público sonó a soberbia. Así que pónganse cómodos, porque lo que están a punto de escuchar no es un homenaje ni una crítica de escritorio elaborada desde la distancia. Es la cruda y descarnada verdad sobre el lado oscuro de un actor que confundió el aplauso ensordecedor con una carta blanca de impunidad, creyendo que la fama le otorgaba un escudo inquebrantable. Él mismo lo afirmó en su momento. Si usted está considerado a lano, no, yo nunca me concido. No me consideraba antes, mucho menos ahora. Una frase que, lejos de transmitir humildad, resonaba con un orgullo que ya comenzaba a irritar a muchos. Antes de que nos adentremos más en los abismos de esta historia, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando en este viaje a las profundidades de la fama y la caída. Tu perspectiva es valiosa para nosotros. Todo comenzó en una noche cualquiera de 2019, un 14 de febrero que, para muchos, estaba destinado a la celebración del amor y la compañía. Era una cena romántica de San Valentín, donde las copas tintineaban, las risas fluían libremente y los teléfonos móviles, como testigos silenciosos de la modernidad, grababan cada instante fugaz. Lo que parecía ser una velada tranquila, un momento íntimo entre amigos, se transformó de repente en un incendio descontrolado que devoró la reputación de un hombre, una hoguera mediática que se encendió cuando Sergio Goyri soltó una frase que se sintió, para una nación entera, como una bofetada helada y despectiva. Con una ligereza pasmosa, se burló públicamente del éxito arrollador de una actriz oaxaqueña que acababa de poner el nombre de México en los escenarios más glamurosos de los Óscares, dejando una huella imborrable en la historia del cine internacional. No fue una crítica constructiva ni un comentario bien intencionado. Fue, en el fondo, una forma velada y brutal de decir que el talento, según su mirada estrecha y sesgada, tenía color de piel y apellido, y que, bajo su particular juicio, había límites invisibles que ciertas personas no debían atreverse a cruzar, ni éxitos que debían alcanzar con tal resonancia. Lo que él creyó un simple comentario de sobremesa, un desahogo casual entre amigos, se convirtió en un terremoto mediático de proporciones devastadoras, sacudiendo los cimientos de su carrera y su imagen pública. El video comprometedor, grabado por su propia pareja, Lupita Arreola, corrió por las redes sociales con la velocidad implacable e incontrolable del escándalo, expandiéndose como pólvora en un polvorín. Las palabras de Goyri, pronunciadas sin filtros ni contenciones, salieron a la luz sin barreras y, con cada una de ellas, se desmoronó una imagen cuidadosamente construida durante décadas de esfuerzo y apariencias. En cuestión de horas vertiginosas, el galán de rancho, el macho imponente y respetado, se transformó abruptamente en el ejemplo perfecto y vivo del clasismo más rancio, ese que muchos fingían no ver o preferían ignorar en la sociedad mexicana. Intentó defenderse con argumentos débiles, asegurando que todo había sido sacado de contexto, una excusa trillada que el público, en su sabiduría colectiva, no compró ni por un segundo, pues la verdad de sus palabras era demasiado evidente para ser distorsionada. En los comentarios de las redes, el público lo destrozó sin piedad, lo llamó de todo,
le recordó con indignación que la pantalla no podía protegerlo de su propio reflejo, de la cruda imagen que ahora veía la nación entera. Lo que hasta ese momento había sido una carrera brillante, cimentada en la interpretación de villanos ficticios que habitaban las tramas de telenovelas, se transformó en una condena pública irrevocable por ser, ahora sí y sin tapujos, el villano de la vida real, el antagonista de su propia historia. Desde aquel día fatídico, su nombre quedó marcado con una etiqueta difícil, casi imposible de borrar, la de un México, que finalmente ya no estaba dispuesto a tolerar comentarios disfrazados de humor, ni bromas de sobremesa, que resonaban con el eco amargo del desprecio y la arrogancia que portaba con sombrero. Era la revelación de un verdadero secreto a voces. La cena, que debería haber sido un simple encuentro de amigos, se convirtió en un juicio público sin precedentes, y lo más impactante de todo fue que no fue un medio de comunicación quien lo exhibió al escrutinio masivo, sino su propia pareja. Lupita Arreola, quien grabó el video, lo subió a las redes entre copas y halagos, y el resto, como se dice, es historia. Un capítulo vergonzoso que la memoria colectiva jamás podrá borrar. Lo que comenzó como una comida casual entre conocidos, un momento de esparcimiento, terminó como el juicio social más severo y doloroso que jamás haya enfrentado un actor mexicano en la cúspide de su carrera, una especie de muerte mediática inminente. En las imágenes que se viralizaron, Goyri lanza su opinión con una naturalidad pasmosa, sin imaginar ni por un instante que esa grabación inocente se convertiría en su propia sentencia, su veredicto final. El país entero, desde sus hogares, vio con asombro cómo un ídolo de Televisa, una figura venerada por muchos, mostraba el tipo de pensamiento retrógrado que una parte de la sociedad, aún numerosa, escondía hipócritamente detrás de un traje elegante y una sonrisa forzada. Las redes ardieron con una furia incontenible. Unos pedían su cabeza laboral con vehemencia, otros le exigían disculpas públicas con una urgencia palpable, y unos pocos, los defensores rezagados, intentaron justificarlo bajo el argumento de la libertad de expresión, una bandera que en este caso parecía descolorida y mal usada. Pero la ola de indignación fue tan grande y poderosa que ni él ni su pareja pudieron detenerla, ni siquiera disminuir su impetuoso avance. Lupita, abrumada por el acoso digital que recibió, cerró sus redes sociales en un intento desesperado por escapar del linchamiento, mientras él, Sergio Goyri, simplemente desapareció de eventos públicos, se esfumó del ojo mediático y Televisa, siguiendo su costumbre de actuar cuando algo huele mal y es políticamente incorrecto, optó por un silencio sepulcral, una estrategia de contención que solo acrecentó el misterio de su paradero. Durante semanas, la prensa lo persiguió incansablemente en busca de su versión de los hechos, de alguna declaración que arrojara luz sobre el escándalo, pero Goyri prefirió callar y recluirse en su rancho, un refugio que esperaba le diera paz. Lo que no imaginaba el actor era que su silencio autoimpuesto, esa negación a enfrentar la situación, se iba a leer, con una claridad hiriente, como una soberbia insoportable, una arrogancia que el público no perdonaría. A partir de ese momento, el hombre que vivía de dar entrevistas, de exponerse ante los micrófonos y las cámaras, quedó atrapado en su propio mutismo, una jaula de silencio que él mismo había construido. Y es que cuando el público, con su infalible instinto, siente que lo miraste por encima del hombro, que lo despreciaste con tu actitud y tus palabras, te baja de golpe y sin contemplaciones, sin comerciales de por medio que suavicen la caída, la verdad siempre sale a la luz. Él, en un intento de justificación posterior, llegó a confesar: «Mi bueno, a mí se me salió decir esa tontada». Una frase que, más que un arrepentimiento, sonaba a un lamento por haber sido atrapado, no por el daño causado. La disculpa, que no convenció a nadie, llegó días después, con un video casero que intentó ser la redención, pero que terminó siendo un clavo más en el ataúd de su reputación. Con voz quebrada, impostada para muchos, y una mirada tensa que delataba más preocupación por las consecuencias que por el arrepentimiento genuino, Goyri declaraba estar arrepentido, pero algo en su tono resonaba más a daño colateral, a una gestión de crisis desesperada, que a una conciencia real de la ofensa. Aseguró que nunca fue su intención ofender a nadie, que solo había dicho lo que pensaba como un ciudadano libre, sin malicia, y remató con una frase lapidaria que lo terminó de hundir en el fango de la opinión pública. «Aprendí que uno tiene que cuidar lo que dice cuando lo están grabando». Esa oración, pronunciada con una frialdad que heló la sangre de muchos,
fue más que suficiente para confirmar lo que la gente ya sospechaba en su fuero interno. La verdad que se negaba a aceptar era evidente. No se disculpaba por lo que había dicho, por el contenido de su comentario racista y clasista, sino por haber sido atrapado diciéndolo, por la torpeza de haber sido expuesto. Los medios internacionales, ávidos de escándalos que trascendieran fronteras, retomaron la historia con avidez. Las redes sociales hicieron una fiesta con su lección moral y los memes, esa implacable arma de la cultura digital, no perdonaron ni un solo detalle, volviéndolo una caricatura nacional. Mientras, Yalitza Aparicio, la actriz a la que había agredido verbalmente, seguía cosechando reconocimientos y sonrisas auténticas en alfombras rojas de todo el mundo, Sergio Goyri intentaba, inútilmente, convencer al público de que era una víctima de las redes sociales y de la cancelación, un mártir de los nuevos tiempos. Pero la red, amigos, nunca olvida. Guarda cada secreto, cada palabra. Su video de disculpa, irónicamente, fue visto más veces que cualquier capítulo de las exitosas novelas donde actuó. Una paradoja cruel que el destino le tenía preparada. Y lo que más dolió, lo que verdaderamente lo hirió en lo más profundo, no fue solo la cancelación laboral que pronto experimentaría, sino el descubrimiento devastador de que el público, aquel que antes lo vitoreaba incluso como villano, ya no quería verlo, ni en la pantalla ni en la vida real. El veto que lo mandó al rancho no tardó en llegar, con una celeridad implacable. Cuando el escándalo estalló con toda su fuerza, las televisoras actuaron con una rapidez asombrosa, casi coordinada. Telemundo, que en ese momento mantenía contratos activos con él, anunció una suspensión indefinida, un eufemismo que, en el lenguaje frío de las oficinas corporativas, significa: no te corremos, pero no te queremos ver cerca. Eres un riesgo. Sus participaciones en series programadas fueron canceladas sin previo aviso. Los llamados para nuevos proyectos desaparecieron de su agenda, y sus contactos más cercanos, aquellos que en otros tiempos le juraban lealtad eterna, fingieron no tener señal, se desvanecieron como fantasmas. Sin cámaras que lo enfocaran ni contratos que le dieran un propósito, Goyri se refugió en su rancho, un exilio autoimpuesto en la soledad de su propiedad. Un lugar que alguna vez fue su santuario, ahora se sentía como una prisión. Pasaba los días entre caballos, los árboles majestuosos y entrevistas que, para su desesperación, nunca llegaban, dejando un eco de silencio en su vida. Según versiones cercanas a su círculo, pasaba horas enteras analizando cómo algo tan pequeño, un simple comentario, se había vuelto tan grande, tan devastador para su existencia. Pero el verdadero problema, la verdad incómoda, no fue el tamaño aparente del error, sino el eco ensordecedor que provocó, la resonancia cultural que desató y que lo convirtió en un paria. La industria, con una frialdad calculada, le cerró las puertas con la misma facilidad y velocidad con que antes se las abría de par en par, una muestra de la volubilidad del éxito. Los directivos y productores sabían, con una certeza inquebrantable, que su nombre era ahora veneno para cualquier campaña publicitaria o proyecto televisivo, una etiqueta de riesgo que nadie quería cargar. Y aunque él juraba, con una obstinación casi patológica, que volvería más fuerte que nunca, lo cierto es que ese descanso forzado, ese retiro obligado, terminó siendo el más largo y doloroso de toda su prolífica carrera. El villano de las telenovelas, el hombre que dominaba la pantalla con su presencia imponente, estaba, por primera vez en su vida, fuera del aire, condenado a un silencio que no había elegido. Con la frase, si yo la regué en hacer un comentario, yo lo asumo, al toro por los cuernos, intentó mostrar una falsa valentía que ya nadie compraba, un último y desesperado intento de controlar la narrativa. El boicot global no tardó en manifestarse, demostrando que el escándalo no se quedaría confinado en las fronteras de México, sino que cruzaría océanos y generaría titulares alrededor del mundo. En conferencias de prensa y foros internacionales, figuras de la talla de Alfonso Cuarón usaron su caso como un ejemplo flagrante y doloroso del racismo estructural que, aún en el siglo XXI, persiste en el entretenimiento latinoamericano. Un secreto a voces que por fin salía a la luz sin tapujos. En las redes, figuras prominentes del cine y colectivos indígenas, con una voz unida y poderosa, lo señalaron como la prueba viva y palpable de una industria que, trágicamente, todavía mide el talento por el color de la piel y el origen social, perpetuando viejos prejuicios.
Mientras Yalitza Aparicio era invitada a los festivales más prestigiosos y recibía ovaciones de pie, Goyri era tendencia en Twitter y otras plataformas, pero por motivos diametralmente opuestos a los de ella. Su nombre, antes sinónimo de éxito, aparecía ahora junto a frases demoledoras como «el actor que se hundió solo» o «la boca que lo traicionó», convirtiéndose en un meme viviente de la imprudencia. La prensa internacional, implacable y sin piedad, lo presentaba como el símbolo de una generación de actores que no supo callar a tiempo, que no entendió que los viejos privilegios se estaban desvaneciendo. Desde entonces, su imagen se volvió sinónimo de arrogancia pura, de esa soberbia que enceguece a los poderosos. Muchos dicen que ese fue el día en que Sergio Goyri perdió algo mucho más valioso que contratos y oportunidades laborales. Perdió el respeto del público, el pilar fundamental de cualquier carrera artística. Porque en el volátil mundo del espectáculo se puede cometer un error, se puede tropezar, pero si lo haces mirando hacia abajo a los demás, con desprecio y superioridad, no hay guión que te salve, no hay redención posible, solo un largo y tortuoso camino hacia el olvido. La verdad es que en México existe un racismo tan terrible que, tristemente, Goyri es solo un ejemplo más, una muestra dolorosa de un problema arraigado. Cuando las luces de los sets se apagaron por completo y los contratos se silenciaron de forma definitiva, lo único que le quedó a Sergio Goyri fue el ruido, pero no el ruido dulce y embriagador del aplauso que tanto había amado. Fue el estruendo incesante de miles de mensajes que le llegaban a diario en redes sociales, un coro de voces que lo señalaban y lo condenaban sin descanso. En entrevistas posteriores a la debacle, Goyri contó, con una extraña mezcla de victimismo y desafío, que después del escándalo de 2019 llegó a recibir amenazas de muerte directas y explícitas, un giro oscuro en su ya convulsa vida. Pero lo que más lo afectó, según sus propias palabras, fue ver a su familia señalada y acosada por algo que él mismo, y solo él, había provocado con su irresponsabilidad. El público, en su justa indignación, no tuvo compasión alguna, y su nombre se volvió sinónimo de racismo en cada rincón digital. Sus seres cercanos, sin culpa alguna, pagaron un precio muy alto por sus acciones. Lupita Arreola, su pareja en ese momento, se vio obligada a cerrar todas sus cuentas de redes sociales después de recibir una lluvia torrencial de insultos y ataques, un linchamiento digital insoportable. Sus hijos, que alguna vez habían sido accesibles a la prensa, dejaron de dar entrevistas y se refugiaron en el anonimato, evitando cualquier contacto con el ojo público que los juzgaba. Algunos vecinos del rancho, con susurros a media voz, aseguraban que, tras el incidente, nadie entraba ni salía de la propiedad sin el permiso expreso del actor, sugiriendo un aislamiento autoimpuesto, casi una reclusión forzada. En lugar de esconderse del foco de la tormenta o de intentar calmar las aguas con una verdadera reflexión, Goyri optó por enfrentar la situación con una actitud desafiante. En una declaración que muchos calificaron inmediatamente de soberbia inaceptable, dijo fríamente que la gente tiene libertad de amenazar, un comentario que, lejos de aplacar los ánimos, los agitó aún más, como echar gasolina al fuego. Para el público, esa respuesta sonó a burla, a un desprecio abierto, como si él no entendiera la gravedad de lo que había dicho ni el daño profundo que había causado a la sociedad. De ahí nacieron y se propagaron rápidamente los rumores de un aislamiento total, la imagen de una familia encerrada en su propio orgullo, peleando a solas contra el mundo entero, incapaces de aceptar que el silencio, la verdadera humildad, era lo único que podía salvarlos de la destrucción mediática. Pero para un actor que ha vivido toda su vida del ruido, del aplauso y de los reflectores, el silencio más profundo se convierte, irónicamente, en el castigo más cruel y demoledor. Amigos, en el siglo XXI, los juicios ya no se libran exclusivamente en los tribunales solemnes de la justicia, sino que se desarrollan y se sentencian con una velocidad vertiginosa en las pantallas omnipresentes de la vida digital. Y el veredicto implacable de Internet sobre Sergio Goyri fue claro como el agua, y tan contundente como un martillazo final. Sería recordado para siempre por aquella frase infame y no por el talento que, durante décadas, lo mantuvo en la cima de la televisión mexicana. En cuestión de horas, los memes lo convirtieron en una caricatura nacional, una figura pública ridiculizada y eternizada en el ridículo. Le pusieron el sombrero icónico de sus personajes, le atribuyeron frases editadas con ingenio maligno y hasta lo compararon con personajes de caricatura, despojándolo de toda seriedad.
Pasaron los años y aun cuando él trataba, con un esfuerzo visible y a veces patético, de regresar a los reflectores con nuevos proyectos que prometían un borrón y cuenta nueva, las redes sociales se encargaban, sin falta, de revivir su pasado oscuro, aquel que él tanto anhelaba enterrar. Cada entrevista, cada intento de mostrar una supuesta humildad, terminaba inevitablemente convertido en material de burla para millones de usuarios. Los internautas, con una memoria implacable, le recordaban una y otra vez que el villano más grande que había pisado los foros de Televisa no estaba actuando un papel. Simplemente se interpretaba a sí mismo, con todas sus luces y, sobre todo, con todas sus sombras. Los memes se transformaron en su condena permanente, un purgatorio digital del que nadie parecía poder rescatarlo. En Wikipedia, la enciclopedia colaborativa de la humanidad, editaron su biografía para llamarlo, sin tapujos, racista, una mancha indeleble en su legado. Y en videos de TikTok, la plataforma favorita de las nuevas generaciones, lo usaban constantemente como el ejemplo perfecto del macho clásico, que, aferrado a viejas ideas, no entiende ni quiere entender los nuevos tiempos. Lo curioso, lo verdaderamente irónico, es que sin darse cuenta, el mismo Sergio Goyri alimentaba ese fuego de la crítica cada vez que respondía a los ataques con orgullo, con sarcasmo o con una ironía mal disimulada. En vez de dejar que el olvido hiciera su trabajo silencioso y sanador, se encargaba personalmente de recordarle al público que seguía en pie, aunque fuera como el chiste favorito de toda la red, un bufón involuntario. Y así, lo que un día fue respeto, admiración y veneración, se transformó, con una dolorosa rapidez, en burla constante, en un escarnio público sin fin. Porque en Internet, en este nuevo tribunal digital, quien se niega rotundamente a reírse de sí mismo, termina siendo, por pura inercia, el payaso involuntario de todos, el blanco de todas las bromas. Él mismo lo decía: ¿cómo se ha ido de verdad porque por eso estoy loco? Una frase que dejaba entrever la desesperación detrás de su fachada. En marzo de 2020, la actriz Patti Muñoz rompió finalmente el silencio que durante mucho tiempo había mantenido en el medio artístico y contó una historia que dejó helado a más de uno. Dijo que 2 años antes, durante la filmación de un proyecto, Goyri la había encerrado inexplicablemente en un camerino y había intentado besarla a la fuerza, en un acto de agresión que la dejó marcada. Según su versión, él la jaloneó con tal fuerza que le dejó marcas visibles en las muñecas, una señal física de la violencia que sufrió. Pudo escapar de milagro, pero nunca olvidó el miedo paralizante ni la impotencia que sintió en ese momento de terror. Durante mucho tiempo, nadie le creyó. Le decían que solo buscaba fama, que no tenía pruebas contundentes, que exageraba con su relato, intentando desestimar su experiencia. Pero en el programa de espectáculos de primera mano, Patti Muñoz repitió su historia con una voz firme y decidida, sin titubeos, dejando claro que no fue un malentendido, sino una agresión en toda regla. Aseguró que lo único que pedía era justicia verdadera, no un escándalo mediático ni atención. Y cuando en 2022 volvió a mencionar el incidente en otra entrevista, remató con una frase escalofriante que estremeció a muchos: «Para callarme, primero tendrían que matarme», dejando clara su resolución inquebrantable. El actor, como era de esperarse de su actitud recurrente, negó todo categóricamente, sin titubear. Nunca hubo una disculpa pública sincera, ni un acercamiento para aclarar la situación, ni una reflexión interna sobre lo ocurrido. Y aunque el caso nunca llegó a los tribunales formales, dejó una mancha imborrable en la ya deteriorada reputación de Goyri. En redes sociales, muchos usuarios recordaron el episodio como parte de una conducta repetitiva, un patrón de comportamiento alarmante. La gente empezaba a percibirlo como el hombre que, fuera de cámara, no sabía diferenciar entre el personaje que interpretaba y la realidad, entre la ficción y los límites del respeto interpersonal. Algunos medios de comunicación, con una complicidad tácita, suavizaron la noticia o simplemente la ignoraron por completo. Pero lo cierto es que desde ese momento su nombre quedó asociado no solo a frases racistas, sino también a una sombra mucho más grave y oscura, la de las denuncias silenciadas que, lamentablemente, abundan en el espectáculo mexicano. Además, el rechazo al movimiento feminista por parte del actor se hizo dolorosamente evidente. Mientras el mundo entero comenzaba a moverse y a resonar con la fuerza del movimiento Me Too, Sergio Goyri parecía vivir en una burbuja del siglo pasado.
anclado en tiempos que ya no existían. En entrevistas posteriores al caso de Pati Muñoz, soltó declaraciones que solo echaron más leña al fuego ya ardiente. Dijo, con un aire de queja, que ya no se puede decir nada porque todo ofende. Y añadió, con una irritación palpable, que ahora cualquiera se siente atacado. Lo dijo como quien se queja amargamente de los nuevos tiempos y de la sensibilidad contemporánea, sin entender la verdad fundamental de que esos nuevos tiempos eran precisamente lo que lo había alcanzado y lo estaba dejando atrás, obsoleto y expuesto. Actrices, periodistas y colectivos feministas le respondieron con una fuerza contundente y unánime. Lo acusaron directamente de minimizar las denuncias de abuso y de proteger una cultura de silencio donde los poderosos siempre salían limpios y sin consecuencias. En lugar de retractarse y mostrar un mínimo de autocrítica, redobló el tono de su discurso, asegurando que no todos los hombres eran malos y que el feminismo, a su parecer, a veces se iba a los extremos, desvirtuando la esencia del movimiento. Las frases que antes podrían haber pasado desapercibidas en otro contexto, hoy sonaban a una confesión abierta de un pensamiento anclado en un pasado machista y conservador. El público lo percibió, con una claridad cada vez mayor, como un hombre que no entendía el cambio de época, que se negaba a evolucionar y que prefería aferrarse a la nostalgia de un machismo disfrazado de tradición. En cuestión de días, se convirtió en la antítesis de lo que el público quería ver. Un actor sin autocrítica, defendiendo a capa y espada el mundo que lo había protegido mientras otros sufrían en silencio. Sobre esto, una de sus colegas afirmó: ¿Cómo fue para trabajar con Sergio Goyri? Difícil. Es poco machista y es difícil. Dentro de la propia industria, se decía en los pasillos que Goyri no solo había perdido proyectos por los escándalos mediáticos y sus comentarios desafortunados, sino también por su temperamento irascible y su ego desmedido. Varios productores aseguran que no aceptaba papeles de relleno, considerándolos indignos de su estatus. Y que cuando sentía que su personaje no tenía el protagonismo suficiente, hacía berrinches monumentales y simplemente abandonaba el set, dejando a todos a la deriva. Durante el rodaje de Días de combate en la década de los 90, tuvo un pleito tan fuerte con el director que el proyecto entero se canceló de forma abrupta. Algunos testigos contaron, con asombro, que hubo gritos, insultos y amenazas de no volver a trabajar con nadie de la producción, revelando la verdad de su carácter volátil. Décadas después, el patrón se repitió con una monotonía preocupante. En 2019, cuando le ofrecieron un papel menor en una nueva producción, lo consideró una falta de respeto inaceptable a su trayectoria. Según gente cercana al medio, se quejó airadamente, diciendo que después de 40 años de carrera, merecía mucho más que un rol secundario. Los rumores apuntan a que abandonó el set antes de terminar la jornada, en un acto de puro desafío. Y aunque nunca se confirmó oficialmente, la historia corrió por los pasillos de Televisa y Telemundo como fuego en papel, quemando su reputación. Esa fama de ser un actor difícil le cerró más puertas que cualquier veto oficial. Porque en televisión se puede perdonar un error, pero nunca un ego desbordado. Al final, lo que lo dejó sin pantalla no fue solo el escándalo público, sino su incapacidad para aceptar que ya no era el protagonista indiscutible de nada, que su tiempo de gloria había pasado. Cuando le preguntaban si estaba enojado con la prensa, su respuesta era un tajante: ¿por qué? No. ¿Por qué? No. Un claro reflejo de su negación a la realidad. Si algo ha dejado claro Sergio Goyri a lo largo de los años es que no le gustan los cambios, ni en la vida ni en la industria del espectáculo. Se aferra a lo conocido como a un ancla en una tormenta. Con el paso del tiempo, ha lanzado dardos envenenados en entrevistas contra los actores jóvenes, a quienes considera inferiores. Los ha llamado inflados por las redes, insinuando que su éxito es efímero y sin mérito, y ha dicho que ya no hay preparación, solo seguidores, despreciando la nueva forma de construir carreras. Lo que podría sonar a una crítica profesional o a una preocupación legítima por la calidad, terminó pareciendo una rabieta de alguien que no acepta que el público se está moviendo hacia otro tipo de rostros y talentos, que los gustos han cambiado irreversiblemente. Detrás de ese discurso de defender la vieja escuela, muchos vieron envidia y resentimiento, una verdad incómoda. Porque mientras los nuevos talentos suben como la espuma gracias a las plataformas digitales y la popularidad en redes, él batallaba con desesperación por conseguir un papel,
por recuperar un lugar que sentía le era arrebatado. En más de una ocasión, sus palabras fueron interpretadas como un desprecio abierto hacia una generación que no le debe favores a Televisa ni a las viejas estructuras de poder. Y claro, en redes no lo perdonaron. Los fans de esos actores jóvenes le recordaron, con crueldad, que su época ya había pasado, que era un dinosaurio del entretenimiento. El problema no fue su opinión, que podía ser válida, sino su actitud desafiante y su negativa a adaptarse. En vez de evolucionar, Goyri se atrincheró en el pasado, lanzando frases de esas que envejecen peor que sus propios personajes. Así, el hombre que antes imponía respeto, el galán rudo, terminó pareciendo un maestro regañón y amargado al que ya nadie escucha. Recordaba a los jóvenes: «Tú eres un chavo, no hay una chora nueva y te mandaba la bomba», una sentencia casi amenazante. Durante años, su vida amorosa fue tan novelesca como los guiones que protagonizaba. Una serie de altibajos y giros inesperados. Se casó, se separó, volvió a enamorarse. Y entre todo eso, se corrieron rumores picantes de romances en los sets de filmación, secretos a voces que la gente comentaba. Algunos dicen que durante la grabación de Duelo de Pasiones, el ambiente se tensó por un supuesto acercamiento íntimo con una actriz mucho más joven que él, una verdad que nadie pudo confirmar del todo. Nunca se comprobó nada de forma oficial, pero en los camerinos se hablaba más de sus amoríos que del libreto de la telenovela, alimentando la leyenda. Su reputación de hombre intenso y apasionado se mezcló con los chismes de pasillos, creando una figura compleja y enigmática. Algunos lo describían como encantador y carismático, otros como de carácter fuerte y dominante. Pero lo que más circulaba era la idea de que no sabía o no quería separar el personaje del actor, viviendo siempre en una especie de perpetua actuación. Y como suele pasar en el espectáculo, los rumores corren mucho más rápido que la verdad, dejando una estela de especulaciones. En 2023, cuando anunció que se casaría con Lupita Arreola, los viejos chismes revivieron con una fuerza renovada, como fantasmas del pasado. La gente recordaba sus anteriores relaciones y lo tildaron, sin piedad, de mujeriego empedernido, un lobo disfrazado de cordero. Él se limitó a decir que su amor actual era maduro y real, pero el público ya lo había encasillado en un rol que no podía quitarse. En las redes, cada vez que declaraba «mi vida privada no le interesa a nadie», se volvía tendencia, una contradicción en sí misma. Porque cuando un actor vive de exponer su vida, lo privado, en el ojo público, deja de existir. El escándalo que destruyó su carrera también, y quizás de forma más dolorosa, fracturó su casa, su santuario personal. En el video infame donde lanzó su comentario racista, se escucha a su pareja riendo, una risa nerviosa que muchos interpretaron como complicidad. Pero lo que pocos sabían es que fue ella misma, Lupita Arreola, quien grabó y subió el clip a las redes, un acto que sellaría el destino de ambos. Algunos aseguran que fue sin intención de dañarlo, un accidente. Otros creen que lo hizo a propósito, quizás por un impulso irreflexivo o una venganza silenciada. Lo cierto es que ese detalle doméstico, aparentemente insignificante, provocó uno de los enredos más comentados y trágicos del año, una verdadera telenovela de la vida real. Desde que el video se volvió viral, Lupita cerró sus redes por la ola de insultos y el acoso que recibió, intentando desaparecer de la mira pública. Él, en entrevistas, trató de suavizar el asunto diciendo: «Nunca me enojé con ella». Pero entre líneas, la tensión y el dolor se notaban con claridad, como un secreto que quería salir a la luz. Varios programas de espectáculos insinuaron que hubo pleitos fuertes entre ellos, que pasaron semanas sin hablarse y que incluso pensaron seriamente en separarse, al borde de la ruptura. El público vio esa relación como un capítulo más de una telenovela. La pareja que se destruye mutuamente por un error compartido, una tragedia a dos voces. Ella lo exhibe sin querer, él lo niega con desesperación, y los dos terminan pagando un precio altísimo. Hasta hoy, ese tema sigue siendo una herida abierta que ninguno ha querido explicar del todo, un misterio sin resolver. Lo que sí quedó claro es que, a veces, la traición más profunda no viene de un enemigo declarado, sino del celular de al lado, de la persona en quien más confías. Cuando Sergio Goyri presentó oficialmente a Lupita Arreola como su pareja, muchos se sorprendieron. No tanto por el amor que irradiaban, sino por la notable diferencia de edades.
más de 20 años entre ellos, una brecha generacional que llamó la atención. Al principio, la pareja se mostró sonriente, presumiendo viajes románticos, anillos brillantes y planes de boda. Pero en redes, la historia tomó otro rumbo, uno lleno de juicio y especulación. Los comentarios se dividieron entre quienes los felicitaban sinceramente y quienes insinuaban, con malicia, que había algo más que cariño en esa unión, un interés oculto. Algunos usuarios lo llamaron Sugar Daddy sin rodeos, otros cuestionaron si el amor era por madurez emocional o por una conveniencia más mundana. Goyri respondió a su manera, con esa ironía característica que siempre lo ha definido. Dijo que la edad solo importa en el vino, no en el amor, una frase que pretendía sonar romántica, pero que terminó convertida en otro meme, objeto de burla. Lupita, por su parte, defendió su relación con vehemencia y aseguró que lo suyo era real y sin intereses ocultos, una unión genuina. Pero los chismes, como una plaga persistente, no pararon. En 2024, una entrevista volvió a ponerlos en el centro del escándalo mediático. Mientras hablaban de su compromiso, los reporteros resaltaron la brecha generacional y él, fiel a su temperamento, no lo tomó bien. Su incomodidad fue evidente, casi palpable, y los memes regresaron con fuerza, volviéndolo a acorralar. Así, lo que debería haber sido una hermosa historia romántica, terminó viéndose como otro episodio más de la serie interminable. Goyri contra el mundo. Desde hace años, Sergio Goyri promete que se casará con Lupita Arreola, una promesa que se ha convertido en una especie de chiste recurrente en el medio. Han mostrado el anillo de compromiso, las invitaciones incluso han circulado en redes y hasta han hablado de los planes del lugar de la ceremonia, pero la boda, la verdad, no se concreta, se mantiene en un limbo eterno. Primero fue el intrincado divorcio con su exesposa, luego los interminables trámites legales y después el presupuesto, o la supuesta falta de él. En una entrevista reciente, él mismo reconoció con una extraña candidez que no puede costear la boda que ella sueña, una revelación que sorprendió a muchos. La frase se volvió viral instantáneamente y las redes se llenaron de ironías y comentarios mordaces. El villano de novela, al que, irónicamente, no le alcanza el dinero para tener su propio final feliz, un giro inesperado para su personaje. Algunos medios de comunicación aseguraron que el verdadero problema no era el dinero, como él decía, sino un acuerdo prenupcial complicado. Según versiones filtradas, ella quería bienes separados, mientras que él insistía en compartir todo, en una unión total. La verdad de esto nunca se confirmó del todo, pero el rumor fue suficiente para alimentar titulares y especulaciones, manteniendo el misterio. Mientras tanto, Lupita sigue esperando pacientemente, y él sigue diciendo que ya casi, una respuesta que ya no convence a nadie. El público, acostumbrado a verlo en pantalla como un hombre mandón y dominante, no pudo evitar reírse con este giro de guión tan particular. El macho de las telenovelas, el hombre fuerte, detenido y humillado por una libreta de ahorros, una imagen que contrastaba con su persona. Porque si algo demuestra esta historia, amigos, es que ni la fama más rutilante ni los sombreros más imponentes alcanzan para pagar una boda de cuento de hadas, la realidad siempre se impone a la ficción. En los viejos tiempos, un actor podía darse el lujo de ignorar por completo al público, de vivir en su burbuja de estrellas. Hoy, cada palabra, cada acción, deja una huella digital imborrable, y Sergio Goyri parece no haberlo entendido jamás. En 2020, un seguidor lo cuestionó en redes sociales por su trato hacia las mujeres, pidiéndole más respeto en su interacción digital. La respuesta del actor fue inmediata y furiosa, cargada de un desprecio innecesario. Lo llamó idiota sin miramientos. Esa sola palabra bastó para incendiar los comentarios, desatando una guerra digital. Los usuarios no podían creer que un actor con décadas de carrera, con un legado establecido, se rebajara a insultar a quien, en teoría, le seguía el paso y lo admiraba. Lo peor fue que, en lugar de disculparse por su exabrupto, lo defendió con arrogancia. Dijo que no todos los seguidores son inteligentes y que prefería tener pocos pero fieles, con lo que terminó de sellar su imagen de soberbio, un narcisista sin control.
Cada vez que alguien mencionaba sus errores pasados, respondía con sarcasmo o con esa ironía mordaz de quien se siente por encima de los demás, inalcanzable. Pero en el mundo digital, el sarcasmo se interpreta como burla cruel y la burla como desprecio abierto. Desde entonces, sus redes sociales se volvieron un campo minado. Cada publicación suya terminaba en una guerra de comentarios, un infierno digital. Si subía una foto familiar, le recordaban sin piedad sus escándalos más oscuros. Si hablaba de trabajo, le decían, con crueldad, ya no te quieren ni en los memes, un golpe bajo a su ego. Así, el hombre que antes presumía de tener un público fiel y numeroso, acabó peleando con él, demostrando que su temperamento irascible no distinguía entre enemigos acérrimos y admiradores leales. Su filosofía era, me voy a ir a un monasterio ni a flagelarme diario, como si pedir perdón fuera un castigo extremo. En 2021, mientras el mundo hablaba con pasión de equidad, de igualdad de género y de nuevas masculinidades más conscientes, Goyri soltó una frase que sonó a nostalgia pura por el machismo de antaño, a un lamento por un mundo que ya no existía. Ya no hay hombres como los de antes, dijo con un aire de orgullo, como si lamentara profundamente que las cosas hubieran cambiado y que los viejos valores se hubieran perdido. Lo dijo en televisión abierta, sin filtro alguno, convencido de que esa frase todavía sonaba heroica y resonaba con la hombría tradicional. Pero el público ya no era el mismo de los años 80, y las redes sociales se le fueron encima con una furia implacable. Cientos de actrices, colectivos feministas y millones de usuarios le recordaron que los hombres de antes también habían dejado heridas profundas que hoy, a duras penas, se estaban reconociendo y sanando. Para muchos, esa declaración fue la confirmación definitiva de que no había aprendido absolutamente nada de sus tropiezos públicos. En lugar de callar, de escuchar con atención y de reflexionar sobre sus errores, siguió justificando su postura, anclado en un pasado que se negaba a soltar. Antes uno podía decir las cosas sin que lo crucificaran, afirmó, y con esa frase, amigos, firmó su sentencia moral ante las nuevas generaciones, una condena de la que jamás podría escapar. Su frase, repetida hasta el cansancio en memes y comentarios, se convirtió en sinónimo de una mentalidad obsoleta que ya no encaja en el mundo moderno. De pronto, el macho que en la pantalla imponía respeto y temor, fuera de cámara inspiraba rechazo y vergüenza ajena. Y así, el público lo colocó donde ya no se aplaude, donde ya no se celebra, en el museo polvoriento de los que se quedaron irremediablemente atrapados en el siglo pasado, observando el presente con desdén. En medio de tanto ruido y escándalo, Goyri decidió intentar mostrar su lado más humano, en un desesperado intento por limpiar su imagen. En 2020 subió fotos familiares, paisajes idílicos y mensajes sobre el amor y la fe. Quiso vender una imagen de serenidad y redención, pero el público lo recibió con un sarcasmo hiriente. Cada imagen de él, abrazando a sus hijos, iba acompañada de comentarios recordándole su oscuro pasado. ¡Qué tierno el racista! Ahora resulta que tiene corazón. Se le olvidó pedir perdón. El intento de reconstruir su reputación se volvió un espectáculo paralelo, una burla constante. Cada publicación era un recordatorio de que Internet, ese elefante con memoria, no olvida ni perdona. Quiso mostrarse más tranquilo, más reflexivo, pero en entrevistas su tono seguía siendo el mismo. Desafiante, irónico, casi burlón, sin la menor señal de un cambio real. Decía que ya había aprendido de sus errores, pero en la siguiente frase atacaba a los medios por hacer leña del árbol caído. Los especialistas en imagen pública coincidieron en su diagnóstico. Goyri no estaba intentando redimirse de verdad, solo intentaba justificarse de forma superficial. Y en el espectáculo, la justificación no conmueve a nadie, solo cansa y aburre. Por eso, cada intento de mostrarse amable o arrepentido terminaba siendo, irónicamente, otra evidencia más de su profunda desconexión con el público y con la realidad. Porque limpiar una imagen manchada, amigos, no se logra con filtros de Instagram ni con frases bonitas. Se logra cambiando la actitud de forma genuina y desde las raíces, y eso, lamentablemente, nunca pasó en su caso. Un excolega resumió su experiencia. No me vaciló, no me trató bien, tampoco tengo que mentir, demostrando que su actitud no cambiaba ni con sus compañeros.
Fuera del set de grabación, también se decía que el actor mantenía en casa el mismo carácter fuerte y autoritario que en sus telenovelas, llevando el personaje hasta la vida familiar. Su hijo mayor, en una entrevista, mencionó con cautela que «Mi papá siempre ha sido estricto, no tolera errores», una frase que bastó para alimentar la narrativa de un hogar con más reglas inquebrantables que abrazos sinceros, un ambiente tenso. El propio Goyri se enorgullecía públicamente de ser un hombre disciplinado y de mano dura, pero muchos lo interpretaban con una creciente preocupación como autoritario y déspota. Después del escándalo de 2019, los rumores sobre su entorno familiar se intensificaron y se propagaron como la pólvora, revelando un lado oscuro. Algunos decían que en su casa se hablaba poco, que todos caminaban con cuidado para no provocar una explosión verbal de su parte. Nada de eso se confirmó de forma oficial, pero en redes ya corría la etiqueta de «familia tóxica», una mancha más. Incluso se llegó a decir que sus hijos evitaban hablar del tema del racismo para no reabrir heridas familiares. El actor, fiel a su estilo desafiante, respondió con frases de esas que solo agravan el problema en lugar de calmarlo. «En mi casa mando yo», dijo alguna vez, una línea perfecta para sus villanos de telenovela, pero pésima para limpiar su nombre en la vida real. Así, la percepción de dureza que antes imponía respeto terminó viéndose como un reflejo más de su profunda incapacidad para cambiar, para evolucionar. Su hijo lo expresó: «Y me apoyó siempre, güey, pero tampoco se metía en el peor de «te va a meter, tú te lo tienes que ganar», refiriéndose a que no le allanaba el camino, lo cual, en un contexto de un padre controlador, suena a una exigencia permanente. Si algo ha demostrado Sergio Goyri a lo largo de su carrera es que las entrevistas, especialmente las que tocan temas incómodos, no son su zona segura, de hecho, son su peor pesadilla. Cada vez que un reportero intentaba tocar temas sensibles o comprometedores, él cambiaba abruptamente de tono, se ponía a la defensiva o simplemente se iba, huyendo de la confrontación. En 2021, abandonó una entrevista en plena transmisión en vivo al ser cuestionado por su comportamiento en redes sociales, en un acto de puro desafío. «No le debo explicaciones a nadie», dijo antes de quitarse el micrófono y salir del set con prisa, dejando a todos estupefactos. Los clips de ese momento circularon por todas partes, volviéndose virales. En programas de espectáculos lo presentaron como el actor que no soporta las verdades, una verdad incuestionable. En redes, los usuarios lo bautizaron como Don Huye, y los memes hicieron el resto, inmortalizando su huida. Cada intento de regresar a la televisión terminaba saboteado por su propio temperamento explosivo e incontrolable. Lo curioso es que esa misma actitud de enojo permanente, de villano irascible, era lo que antes lo hacía atractivo y creíble como antagonista en sus personajes. Pero en la vida real, ese personaje se vuelve insoportable, repelente para el público. Los productores comenzaron a decir abiertamente que trabajar con él era complicado, que sus arranques arruinaban rodajes completos y que nadie quería ser el siguiente en discutir con él frente a las cámaras, exponiéndose a su ira. Y así, el hombre que alguna vez mandaba con autoridad en los foros de grabación terminó siendo el invitado incómodo que todos prefieren evitar a toda costa. Porque en este negocio implacable, los que no saben responder preguntas con madurez, los que huyen de la verdad, terminan sin que nadie quiera preguntarles nada, condenados al silencio y al olvido. Después de tantos tropiezos, de tantos escándalos y de tanta autodestrucción, ya no hacía falta que nadie dijera la palabra veto en voz alta. Bastaba con ver que su teléfono, antes saturado de llamadas, dejó de sonar por completo. Las productoras lo evitaban como a la peste. Los directores preferían no arriesgarse con su temperamento volátil, y las televisoras fingían, con una hipocresía descarada, no conocerlo en absoluto, como si nunca hubiera existido. Su nombre, que durante décadas abría puertas y generaba proyectos, se convirtió en sinónimo de riesgo mediático inaceptable, una etiqueta que nadie quería cargar. Algunos decían que todavía tenía amigos poderosos en el medio, influencias que podrían salvarlo, pero ni siquiera esos amigos se animaban a defenderlo públicamente, temiendo ser arrastrados por su caída. Las marcas ya no lo querían ni en comerciales de jabón, y los eventos de gala, donde antes era una figura recurrente, dejaron de enviarle invitaciones, borrándolo de la escena social. De villano temido a invisible, el cambio fue rápido y brutal, una metamorfosis dolorosa.
En entrevistas intentaba sonar tranquilo, diciendo que no necesitaba estar en la tele para sentirse realizado, una justificación barata. Pero el gesto de su rostro lo delataba. No hay actor que disfrute el silencio cuando toda su vida ha sido un constante aplauso, una ovación ininterrumpida. Los rumores decían que incluso llegó a ofrecerse para proyectos más pequeños, papeles secundarios o roles de menor importancia, pero nadie quiso cargar con su historial, con la pesada mochila de su pasado. Así, Sergio Goyri pasó de estrella principal a fantasma de foro, caminando por un medio que ya no lo aplaudía, que ya no lo recordaba con cariño, sino con vergüenza y desdén. Cuando todo parecía perdido, cuando su carrera yacía en las ruinas, Goyri intentó, por enésima vez, volver al ruedo con un discurso prefabricado sobre paz, familia y una humildad que no le quedaba bien. En entrevistas hablaba de lo importante que era reconstruirse como ser humano y de los aprendizajes profundos que dejan los errores más dolorosos. Pero cada palabra sonaba más ensayada que sentida, más calculada que genuina. Era como si estuviera leyendo el guión de su propia absolución, un monólogo de redención vacío. Subía fotos abrazando a su pareja, frases espirituales de autoayuda y mensajes sobre su supuesta superación personal. El público, sin embargo, ya no compró la nueva versión de Sergio Goyri. La consideraron una farsa. En los comentarios lo llamaban el hipócrita de siempre y le recordaban que un cambio verdadero no se predica con palabras, sino que se demuestra con acciones concretas. El intento de parecer más humano, de mostrar una cara amable, solo reforzaba la idea de que lo hacía por pura necesidad, no por una convicción profunda. Y mientras él hablaba de dejar atrás los errores, los internautas seguían compartiendo aquel video del 2019, una y otra vez, como si fuera la escena más famosa y vergonzosa de toda su carrera. Porque cuando la caída es pública, amigos, el arrepentimiento también se mide en público, en la plaza de la opinión. Y el suyo siempre pareció más una actuación desesperada que una disculpa sincera. Él mismo, en un tono de resignación, dijo: «Me dije en Santa lo que es capaz de hacer la gente por dinero». En 2025, Goyri intentó reinventarse de la forma más inesperada posible, entrando al reality show Top Chef VIP, un giro radical para un actor de su calibre. Se presentó como el padrino de los participantes, un hombre con experiencia de vida que venía a enseñar humildad y disciplina en la cocina, un gurú inesperado. El problema, amigos, es que la cocina no era un foro de televisión y los cuchillos de chef no cortan egos. Desde la primera semana, su carácter explosivo se desató sin control. Discutía con el jurado, se molestaba con las críticas, por pequeñas que fueran, y terminó enfrentándose abiertamente con otros concursantes, creando un ambiente tóxico. Cuando Jerry Bazúa lo acusó públicamente de hacer trampa en plena competición, Goyri explotó en plena grabación, perdiendo los estribos. «Prefiero que me saquen a soportar desleales», gritó antes de abandonar el set entre aplausos irónicos del público y de sus compañeros. Fue el primer eliminado del programa y su salida, por supuesto, se volvió viral, un nuevo escándalo. Los titulares fueron brutales y sin piedad. El villano que se quemó su propio filete. En redes, los usuarios decían, con humor negro, que ni la carne lo soportó, una muestra más de su irremediable caída. Intentó defenderse diciendo que todo había sido parte del show, del espectáculo, pero el daño a su imagen ya estaba hecho. Era irreparable. Hasta en un concurso de cocina, su temperamento volvió a cocinarlo a fuego lento, con un resultado desastroso. Cuando ya no hubo cámaras ni escenarios para él, Goyri buscó refugio en algo más terrenal y manual. Abrió un taller de autos clásicos, un giro inesperado para su carrera. Lo presentó como un nuevo comienzo, una manera de trabajar con las manos y encontrar la paz interior lejos de los reflectores. Las fotos lo mostraban sonriente, entre grasa, herramientas y motores antiguos, una imagen de hombre trabajador. Pero para muchos no era más que una triste metáfora de su propia carrera, intentando arreglar los restos de un pasado glorioso que ya no existía. Los medios lo tomaron con sorna, con titulares como «de galán a mecánico», que se esparcieron por todo Internet. Algunos decían que el negocio era solo una fachada para mantenerse ocupado mientras esperaba una llamada que, en el fondo, sabía que nunca llegaría, una esperanza vana. Él lo negó categóricamente,
asegurando que se sentía realizado entre tuercas y aceite, que había encontrado su verdadera vocación. Pero el público, en su escepticismo, no se lo creyó. En redes, los comentarios iban desde «por fin está arreglando algo útil» hasta «ni con el motor abierto se le ve humildad», un golpe más a su ego. El taller duró poco, como era de esperarse. Cuando los contratos, inesperadamente, empezaron a volver, dejó las llaves, el olor a grasa y el silencio de las herramientas para volver a buscar los reflectores, porque aunque se vista de obrero, el actor siempre termina buscando la cámara. Ese es su verdadero hábitat. Él mismo lo reconoció. Sí, tomar el camino largo y sinuoso que es el del taller, ¿no? Después de años de escándalos, de vetos dolorosos y de memes que lo ridiculizaban sin piedad, Sergio Goyri logró aparecer de nuevo en televisión, un regreso que nadie esperaba. Televisa lo invitó a participar en nuevas producciones, como si el tiempo, con su paso implacable, hubiera curado su mala fama y borrado sus errores. Pero el público, esa entidad con memoria de elefante, no olvidó nada. Su aparición en pantalla provocaba al instante una avalancha de comentarios. Unos burlones, otros indignados, todos recordándole su oscuro pasado, ese que tanto quería esconder. Su intento de volver a ser el galán serio y respetado fracasó estrepitosamente, porque la audiencia ya no lo veía con los mismos ojos. Su imagen estaba rota sin remedio. Ahora, cuando sonreía, la gente esperaba el exabrupto, el insulto. Cuando hablaba de respeto, recordaban con amargura los agravios y los insultos que había proferido. Era el mismo rostro de siempre, pero con otra historia, una mucho más oscura, detrás. Y aunque su talento actoral nunca se puso en duda, su reputación, amigos, ya no tenía arreglo posible. Hoy, Sergio Goyri sigue dando entrevistas donde dice, con la misma obstinación de siempre, que la gente es rencorosa y que todo fue un malentendido, una victimización que ya no tiene cabida. Pero lo cierto es que su carrera quedó marcada para siempre por aquella frase infame que nunca pudo borrar, un epitafio para su legado. El hombre que durante décadas interpretó al villano más temido y odiado de México, terminó demostrando, de la forma más dolorosa, que a veces los papeles no se actúan, se viven, se encarnan en la propia piel. Y así, amigos, se escribió la novela más incómoda y reveladora de la televisión mexicana. La de un actor que confundió la fama efímera con el poder absoluto y el personaje de ficción con la cruda realidad de su propia persona. De los aplausos ensordecedores a los abucheos públicos, del set de filmación al taller mecánico, del protagonismo indiscutible al olvido más amargo. Sergio Goyri no cayó por falta de talento, que lo tenía de sobra. Cayó por un exceso de ego que lo encegueció y lo devoró. Si te quedaste hasta aquí, hasta el final de esta historia que pocos se atreven a contar, ya sabes que en este canal, en Secretos de la Fama, no hacemos homenajes vacíos. Contamos las historias como son, sin filtros, sin eufemismos y sin telenovelas de redención. Así que, suscríbete, activa la campanita para no perderte las verdades que te esperan y comparte este video. Porque vienen más historias igual de escalofriantes, igual de reales y mucho, mucho más sabrosas. Nos vemos en el siguiente chisme, donde el espectáculo mexicano vuelve a demostrar que la ficción, por más retorcida que sea, siempre se queda corta frente a la cruz